Jesús vino del cielo. El dueño del universo, quien llegó a nuestro planeta Tierra, quien en uno de sus milagros fue capaz de convertir el agua en vino. Herodes el Grande, quien casi estuvo 4 décadas en el gobierno y escandalizaba con su forma de vivir a los judíos, es parte de esta historia previa al nacimiento de Jesús. Herodes, una persona que tenía una estima demasiado alta, más de lo que debería tener, un personaje oscuro para la historia, comenzó a gobernar y el principio de su gobierno se planteó construir Cesarea Marítima, una ciudad que podemos ver en la foto que hasta la actualidad conserva el Coliseo romano, construyó un hipódromo y un puerto grande, un puerto artificial. Bueno, entonces, en el Coliseo romano, él comenzó pues con las actividades de diversión de aquella época, una de ellas los gladiadores. Para los judíos no era bien visto los gladiadores, dado que pues el derramamiento de sangre y el quitarse la vida entre seres humanos, los judíos no lo veían bien, porque solo Dios es el creador de la vida, Dios es el que puede dar la vida y Dios es el que puede quitar la vida. Entonces esta costumbre romana iba en contra de los principios del pueblo de Israel. Y fue Herodes el Grande quien comenzaría a llevar todas estas prácticas romanas a territorio de los judíos. Después de haber construido el Coliseo romano y Cesarea Marítima, pues Herodes el Grande emprendió la construcción de Masada, una fortaleza en pleno desierto de Judea. Era lujosa, era un palacio espléndido con terrazas superpuestas, y ahí desfilaban pues grandes personalidades de aquella época, eruditos, intelectuales, filósofos, cantantes, todo tipo de personajes de la cultura, promotores de la cultura. Pasaban por acá y desfilaban por aquí, por este templo de Herodes. Herodes es tristemente recordado. Aquí, por ejemplo, en la Catedral de Pistoia, en Italia, vamos a encontrar la imagen de la izquierda, donde está la matanza de los inocentes, indicada por Herodes, con el propósito de matar a Jesús, el Hijo de Dios. Aquí en otra foto de la actualidad, esto a 12 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, la tumba de Herodes, ¿no? Llegó a su fin, muriendo de una manera muy lamentable, y después de la muerte de él, recién Jesús regresaría de Egipto, a donde había sido llevado para salvarlo de la orden de la matanza a los niños dirigida por este rey Herodes. Dentro de las cosas que también se le recuerdan a Herodes, pues fue la renovación del segundo templo de Jerusalén, templo que hasta hoy existe, como la fotografía que estamos viendo, pero de la cual se conserva solamente el muro de las lamentaciones. Para seguir comprendiendo la parte del rol de Herodes en la historia, vamos a ver que en el año 37 a.C. él recibe el encargo de gobernar esta zona de Israel. Gobernó más o menos 4 décadas. Luego de ello también se lo conoce a él porque, como ya mencionamos, él reconstruyó el templo de Jerusalén. Herodes I había nacido un 2 de agosto del 73 a.C. en Ascalón, y murió pues en la ciudad de Jerusalén un 29 de agosto del año 4. Para recordar cosas de él, desde el aspecto de vista político, por ejemplo, amigo de Marco Antonio y Cleopatra, pero que en la batalla de Marco Antonio contra Octavio, él fue un punto neutral, no interviniendo, en la cual Octavio gana sobre Marco Antonio en la batalla de Actium en el 31 a.C. Después de esta batalla, Marco Antonio llama a Herodes a su presencia. Herodes va con miedo, pensando que era quizás el último de sus días y que iba a ser muerto a manos de Octavio. Después del encuentro con el emperador Octavio, Octavio hace la paz con Herodes I, al cual le tenía bastante aprecio, y pues a partir de ahí él mantiene unas relaciones excelentes con Herodes. Herodes regresa a gobernar
en el territorio de los judíos, y pues se caracteriza Herodes por ser una persona que emitía los informes a Roma de manera puntual, exacta. Cualquier deseo que Roma expresara, él lo cumplía. Dentro de los recordatorios de Herodes también están pues que él invitaba a nobles extranjeros, filósofos, historiadores, poetas, hombres de teatro. Todos desfilaban cerca de Herodes el Grande. Parecía que a él no le gustaba estar solo, siempre quería estar rodeado de gente. Bueno, a los ojos de sus súbditos, un monarca como Herodes no era lo que necesitaban. No lo querían, a pesar de todo, ¿no? Hay un dicho que dice que el día que él muera nadie lo lloraría. Por ganarse el favor de los judíos, de la clase sacerdotal y del pueblo en general, mandó a reconstruir el templo de Jerusalén. Este templo de Jerusalén lo comenzó en el año 20 a.C. 9.000 hombres trabajaban durante 9 años y medio hasta la reconstrucción del templo. La fotografía nos muestra una escala, un modelo a escala, en donde podemos observar la majestuosidad del templo de Jerusalén, de la cual en la actualidad solamente queda un muro, ¿no? El muro de las lamentaciones. Dentro de las acciones de Herodes, múltiples por supuesto, hubo algo que sí ofendió a los israelitas en sobremanera, que era su sórdido manejo del sumo sacerdocio. Él elegía sacerdotes, ponía sacerdotes, quitaba sacerdotes, y también por haber profanado la tumba del rey David, ¿no? Para los israelitas, aquel que tocaba un cadáver era alguien que quedaba contaminado. Entonces, y más allá de eso, por la estima que tenían sobre la tumba de David los israelitas, él la profanó, ingresó para buscar oro dentro de ellas. Dice la historia que no pudo encontrar, al parecer alguien más antes había saqueado parte del oro que habían llevado algunos israelitas como ofrenda y lo habían dejado en el templo de David. Recordarle por los gladiadores y otras diversiones inmorales de aquella época, pues también se lo recuerda porque después de estas celebraciones de pelea sangrienta, por las noches abundaban las bailarinas y las orgías y el desenfreno sexual. Entonces esto tenía bastante preocupado al pueblo de Israel, quienes estaban escandalizados por el tipo de vida que llevaba Herodes. Herodes es un hombre acostumbrado a matar. Mató al hermano de su esposa, Aristóbulo el joven. Mató también a Hircano II. Mató también a su propia esposa Mariamne, a los dos hijos de Mariamne, Alejandro, Aristóbulo, a Antípatro, que era su primogénito, y mandó a matar a cientos de civiles en el pueblo de Israel. En el año 2007, la Universidad Hebrea de Jerusalén anunció el hallazgo de la tumba de Herodes en el Herodión, a pocos kilómetros de Jerusalén, a 12 kilómetros aproximadamente. La Biblia nos cuenta que en vida de Herodes, la familia de Jesús huye a Egipto. Después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó ahí hasta que Herodes murió. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Juan. Juan, el libro del Nuevo Testamento, tiene dos propósitos principales. El primero de eso es probar que Jesús es el Hijo de Dios, y el segundo propósito del libro de Juan es que todos los que creen y crean en el Hijo de Dios, en Jesús, tendrán vida eterna. Juan, el autor de este libro, de Juan, vivió en Betsaida. Su padre, Zebedeo, un vecino de la ciudad, que era pescador, ¿no?, en el mar de Galilea. Juan tenía un hermano, Jacobo. Ambos, junto a su padre Zebedeo, pescaban en el mar de Galilea. Aquí una foto del territorio actual de Galilea y Samaria, y en el mapa
podemos ver pues el mar de Galilea, el mar Muerto, Jerusalén y la ciudad de Belén. Todos estos escenarios que narra Juan en su libro que estamos empezando a estudiar. En el libro de Juan vamos a encontrar diversos escenarios. Uno de ellos es Belén, en la foto Belén de Judea, la ciudad actual. También es Samaria. En la foto podemos ver las ruinas de un teatro romano en la antigua Samaria. Dentro del territorio de Galilea, donde se desenvuelve el libro de Juan, podemos tener estos hermosos paisajes. Foto de la Galilea actual. En todos estos territorios va a transcurrir la historia del libro de Juan, la verdadera historia del libro de Juan. Aquí, por ejemplo, una foto de Galilea actual, ¿no? Su ciudad moderna, sus campos de cultivo. Por estos territorios caminaría Juan, Jacobo, Jesucristo y los demás. El libro de Juan se enmarca dentro de todo este territorio, ¿no? El río Jordán, por ejemplo, es una foto actual de Betania en el río Jordán. El libro de Juan del Nuevo Testamento se enmarca en todos estos escenarios, ¿no? En el río Jordán, que hasta ahora van y se bautizan. Aquí la foto del jugador brasileño William, bautizándose en el río Jordán. También, por ejemplo, aquí atrás de Cafú y Jefferson, también jugadores del Brasil. Atrás el Muro de los Lamentos, en la actual Jerusalén, territorio que narra Juan dentro de toda la historia de Jesucristo viviendo entre los hombres, el Hijo de Dios, quien nació y vino a vivir entre nosotros. Aquí hay una foto también actual de la Jerusalén, donde Kaká, jugador de fútbol también, y su esposa, ¿no? Se bautizan en el río Jordán en estos últimos años. Ese es el río en el cual transcurre toda la historia del libro del Nuevo Testamento. Espléndido río, por ejemplo, ahí, ¿no? El río Jordán, que más hacia el sur terminará desembocando en el Mar Muerto, ¿no? Aquí otra foto del río Jordán. Aquí Susi Díaz, quien fuera congresista de Perú en alguna oportunidad, también en el río Jordán, ¿no? Todos estos territorios los va a comenzar a narrar Juan en su libro. Juan, el autor de este libro, pues conocía el mar de Galilea, ¿no? Vivía a orillas del mar de Galilea y era un pescador para aquella época en la que Jesús lo encontró. Foto actual del mar de Galilea, hermoso, ¿no? Con sus paisajes agrícolas alrededor de ellos, y el turismo, que es de primer nivel, muy concurrido desde antes hasta la actualidad, ¿no? Espléndido el mar de Galilea, con un barco moderno ahí navegando sobre sus aguas. También se siguen utilizando barcos de madera como a la época de Jesús. Desde esta vista tenemos al fondo el mar de Galilea en esta avenida, y con el peñasco de fondo, este jardín de bellas flores, ¿no? Mostrándonos al mar de Galilea, donde Juan pescaba, donde Jesús va a hacer muchos de sus milagros y sobre todo caminar con sus discípulos. Jerusalén, mira esta Jerusalén que no ha cambiado mucho desde la época de Jesús, una foto actual. Aquí lo único que queda de la construcción de Herodes el Grande, ¿no? Ese es parte del templo, ¿no? El muro de las lamentaciones. Está la foto de Jerusalén, una ciudad moderna en la actualidad, que para la época de Juan va a narrarlo en sus evangelios aquí con los milagros de Jesús, caminando sobre las aguas, sanando al paralítico, sanando al hijo de un oficial del rey y dándole de comer a 5.000 personas. 4 de sus 8 milagros que narra Juan en el libro, milagros que solo podían ser realizados por el Hijo de Dios: darle vista a un ciego de nacimiento, convertir el agua en vino, la pesca milagrosa y la resurrección de Lázaro al 4º día de haber muerto. Milagros hechos por el Hijo de Dios. Lo hermoso del libro de Juan es que Jesús se va a presentar como yo soy, es decir, Dios. Él mismo también dice: yo soy el pan de vida. Jesús dice sobre sí mismo: yo soy la resurrección y la vida.
También en el libro de Juan vamos a encontrar donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también: yo soy la vid verdadera. Juan nos va a contar en este libro que Dios es Jesús, el Dios de la Trinidad. Que Jesús es el pan de vida. Que el hombre no solamente vive de un trabajo, de dinero y de alimento físico. Que el hombre vive de toda palabra que viene de Dios. Este libro de Juan nos cuenta que Jesús es la resurrección y la vida. Que Él vence a la muerte y que Él resucita para no morir nunca más. Y que todo aquel que en Él crea también resucitará para vivir eternamente con Él. Además, Juan nos cuenta en este libro la expresión de Jesús cuando dice: yo soy el camino, la verdad. Muchos andamos perdidos queriendo encontrar un camino, una forma de vivir, y erramos queriendo vivir a nuestra manera. Pero Jesús dijo: yo soy la manera de vivir, búscame a mí y vas a encontrar la manera de vivir. Y yo soy la verdad. No te contentes con filósofos, no te contentes con música, no te contentes con literatura, porque la verdad soy yo. Si tú me lees, si tú me buscas, si tú me encuentras, vas a satisfacerte en mí, que yo soy la verdad, dijo Jesús. Y sobre todo que Jesús dice: yo soy la vida. Si estás muerto en delitos, estás muerto en tus pecados, si eres como Herodes, que vive desenfrenadamente, que mata, que es lujurioso, que es vanidoso, que es orgulloso, que metido en delitos de vida, en homicidios, metidos en asesinatos, si estás metido en todo tipo de tragedias, si el sexo ilícito, la infidelidad, si la pornografía, si las orgías, el homosexualismo y todo vicio y corrupción sexual te alcanzan o te han alcanzado, Jesús dice: yo he venido para darte vida, yo soy la vida. Todo pecado te llevará a muerte, pero vienes a mí y yo te sano, yo te limpio, yo te cuido y yo soy la vida. En el libro de Juan Dios nos dice, Jesús nos dice: yo soy la vid verdadera. Fuera de mí nada podéis hacer. Si algo hay que cumplir y hacer en esta vida, todo se puede en Cristo. Unidos a Él podemos lograrlo. Unidos a Él podemos hacer. Fuera de Él, todo lo que hagamos es nada. La palabra de Dios nos da vida. Dios, hablando, hacía las cosas. Él es eterno, Él es infinito, Dios es ilimitado. Es el hacedor de todo lo que existe y es el dueño de todo lo que existe, el Señor de todo lo que hay. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús estaba en la creación de la tierra. Si regresamos a Génesis 1, vamos a encontrar que Jesús, junto a su Padre y al Espíritu Santo, iban formando y dándole vida y dándole forma a todo el planeta. En el libro de Juan recordamos que Dios dijo: háganse las estrellas, hágase el cielo, háganse los planetas, el sol, las plantas y los peces. Dios mismo formó al hombre y a la mujer, seres pensantes, seres que aman. El poder de la palabra de Dios es ilimitado. Él dice y se hace. Él habla y se crea. Por eso la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. El libro de Juan entonces comienza contándonos que Dios se ha hecho carne, vino a nuestro planeta y habitó entre nosotros. Jesús tiene a bien venir y nacer aquí, nacer en la tierra, nacer en la familia de María y José, nacer en medio de un gobierno romano opresor, de un Herodes cruel y malvado que intentó matarlo. Jesús estuvo ahí. Jesús nació y gracias a su familia fueron hacia Egipto. Juan nos va a contar todas estas historias en el libro. Es un libro que nos va a llevar a comprender cómo el amor de Dios le hizo desprenderse de su gracia celestial, de ser el dueño del universo, el creador de todo, de ser el omnipotente, el ilimitado, para venir y hacerse carne y hacerse verbo y hacerse palabra y vivir entre nosotros. Y Juan, este pescador del mar de Galilea, un día lo encontró en sus caminos y se unió a él para nunca más dejarlo. Entonces usted también quiere ir en ese camino. Lo invito a conocer el camino de Jesús, Dios mismo habitando entre nosotros, haciéndose hombre, para morir en cruz,
para morir por nuestros pecados y para librarnos de la condenación.